Un cordial saludo para todos. Soy María Gertrudis Roa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Voy a hablarles acerca de las variables y sus formas de medición. Antes de comenzar a hacer cualquier tipo de análisis cuantitativo utilizando la estadística, es necesario recordar los siguientes conceptos. Las variables son unas cualidades o características de un sujeto, grupo o fenómeno social que presenta variación a través del tiempo y que difieren de un lugar o de una persona. En este sentido, las variables son unidades de información básica con referencia a aspectos observables que pueden ser de naturaleza externa o de naturaleza interna. Y lo más importante es que se representa numéricamente. En este sentido, la variable mide con indicadores. Pueden ser de calidad, hacer categorías, o pueden ser de cantidad, y por eso utilizar los números. El indicador indica o asigna acciones o situaciones que hace la gente. Estos indicadores deben tener tres características básicas. Deben ser exhaustivos, es decir, que cada variable al medirse tenga el conjunto de atributos necesarios para que todas las personas puedan tener cabida allí. Deben ser excluyentes, es decir, que cada atributo no se puede traslapar sobre otro. Cuando voy a medir la religión, tengo católico, cristiano, protestante. Una persona que es cristiana también es protestante. No vamos a saber si lo ponemos en el de arriba o lo ponemos en otro. Y deben ser precisos, es decir, deben tratar de tener el mayor nivel de desagregación. En investigación social es mucho más fácil pasar de un bajo nivel de desagregación a una agregación que a la inversa. Es importante también observar el nivel de medición que tienen las variables. Lo que hace es que revela las propiedades de medición, la naturaleza misma de la variable. El nivel de medición determina el tipo de operaciones matemáticas o no que pueden usarse en ese nivel, y también el tipo de pruebas estadísticas que se pueden utilizar con relación a los análisis que queremos. En este sentido, el nivel de medición es supremamente importante en este proceso de análisis de la información. Podemos clasificar dos tipos grandes de variables: las variables categóricas o cualitativas y las variables de escala o numéricas. Se clasifican, en el caso de las variables de escala, que las variables asume valores numéricos siempre. Es decir, la unidad de medida concuerda con la forma con que nosotros estamos midiendo la variable. Entonces, cuando le preguntamos a un sujeto cuántos años tiene, pues sencillamente colocamos el 25, 18. Cuando le preguntamos a alguien cuál es su salario mensual, y si esta persona nos dice que se gana 1.500.000, anotamos 1.500.000. Lo mismo sucede con otro tipo de mediciones. Y con las variables de escala se pueden realizar diferentes tipos de operaciones matemáticas. Las variables categóricas toman categorías para definir sus atributos, aunque usualmente en ciencias sociales esos atributos se representan numéricamente. Por ejemplo, cuando nosotros le asignamos a la categoría hombre en la variable sexo y le colocamos 1, pues no estamos queriendo decir ni que los hombres son mejores, ni que los hombres son primero, o que las mujeres son el doble de los hombres por tener 2. No se pueden hacer operaciones matemáticas, sino solamente relaciones de equivalencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las variables categóricas nominales, el único criterio que tienen es que nos permiten clasificar a la población en grupos. Son como cajoncitos en los cuales metemos a la población. Variables como a qué religión pertenecen, la semana pasada si se fue al médico por urgencias, filiación política, ocupación, actividad económica de la empresa. Estas variables nominales tienen dos tipos, como la religión, que tienen una gran cantidad, digamos, de indicadores. Se le llaman variables nominales politómicas. Hay otro tipo de variables nominales
que solo pueden asumir dos variables. Las más conocidas son las de sí y no. Las variables ordinales, que también son de naturaleza categórica, tienen un atributo muy importante y es que se organizan de mayor a menor o de menor a mayor, de tal manera que uno puede comparar, pero no se puede medir la distancia real entre los diferentes atributos, sobre todo para aquellas variables que están en la escala de Likert, por ejemplo, niveles de satisfacción o como en el caso de otros, como nivel de estudios, lo mismo por ejemplo el estrato socioeconómico, es decir, hay muchas variables ordinales también en ciencias sociales. En relación con las variables de escala o razón, estas variables son numéricas, tienen las mismas características de las variables ordinales, es decir, clasificación y ordenación, pero a diferencia de las otras puede cuantificarse la distancia exacta que separa cada valor de la variable y las diferencias tienen una magnitud constante. En el caso de las variables de intervalo, casi nunca aparecen en ciencias sociales porque aquí el cero no es significativo, es decir, el cero es convencional. En el caso de las variables de razón, aquí el cero sí es significativo porque el cero representa la ausencia de algo. Por ejemplo, cuando a una persona que no trabaja se le pregunta cuál es su ingreso mensual y dice que cero, pues significa que no recibe ni un solo peso. La variable de razón, las equivalencias que se pueden hacer se basan en razones. Si tenemos una persona que se gana 1.000.000 de pesos mensuales y otra persona que se gana 2 millones de pesos mensuales, perfectamente nosotros podemos decir que la que se gana 2 millones de pesos mensuales gana el doble que la que se gana 1.000.000 de pesos. En eso consiste el por qué se llaman variables de razón. Las variables de razón pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Una variable discreta, que son las que mayor se utilizan en ciencias sociales, son variables que entre un número y otro hay vacío. Y son variables también que se le denominan de conteo, por ejemplo, cuando uno cuenta personas. La variable continua, por el contrario, tiene la característica en que entre un número y otro hay una infinidad de valores, los decimales, que se les denomina variables de cálculo, como cuando se construyen índices numéricos. Pueden ser también, por ejemplo, número de años. Las tasas son variables continuas. También por la función investigativa en el análisis de los datos podemos hablar de variables fijas, que son aquellas que se conocen antes de hacer el estudio y permiten construir la información y sobre todo la muestra. Entonces podemos nosotros escoger un número determinado de población de acuerdo al estrato socioeconómico o a la facultad a la que pertenece. Y hay variables que se denominan aleatorias, que son la gran mayoría, porque son aquellas que el investigador no sabe cuál es, digamos, su distribución, sino solo hasta que se termina la investigación. Y también existen las variables de control. Son aquellas que de alguna manera pueden modificar la relación entre dos o más variables. El investigador normalmente puede establecer variables de control cuando se hacen investigaciones donde se quieren ver procesos de variación o de diferencias. En algunos casos estas variables se utilizan como filtros o como capas. Tenemos un cuadro resumen con el conjunto de propiedades entre las variables nominales, ordinales y de escala. Muchas gracias.